¿Cómo están, estimados colegas, compañeros, amigos? Mi nombre es Juan Ato, yo soy docente de educación religiosa, trabajo en el Colegio Militar Leoncio Prado y hoy viniendo a compartir con ustedes lo que es este tema de religiosidad popular. Tenemos que partir cuando hablamos de religiosidad popular de primero la experiencia religiosa. Y para esto yo estoy tomando el texto, el concepto del padre José Luis Íguaras, cuando él dice que la experiencia religiosa como acto, el conjunto de actos por los cuales el hombre entra en relación inmediata, directa y de verdadero diálogo con Dios. Esta experiencia es la más personal que puede existir. Es decir, cuando hablamos de esta relación, de esta experiencia religiosa que el hombre puede tener con Dios, dice, no, es una relación inmediata, o sea, nos conecta. Si utilizamos un término muy actual, dice, aquel hombre que tiene esta experiencia con Dios hace un clic, es inmediata. Es directa porque nuestra relación no necesita intermediarios, sino es nuestra relación con Dios, ¿no? Y es un verdadero diálogo donde nosotros podemos decirle a Dios todo lo que sentimos, todo lo que nos pasa, contarle nuestro día, las cosas, nuestros sueños, nuestros anhelos, aunque Él ya lo sabe por ser Dios, pero también Él nos entiende, nos escucha, está pendiente. Y entonces ahora tenemos que hablar de lo que es la religiosidad popular. Y entonces, ¿qué es la religiosidad popular? Yo para esto me estoy remitiendo al texto que sacó en el año 2002 la Sagrada Congregación para el Culto Divino, donde habla de lo que es la religiosidad popular, la piedad popular y la liturgia. Y ellos hacen un concepto bastante claro acerca de lo que es la religiosidad popular y también nos, nos conecta con lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Primero, la religiosidad popular es una experiencia personal, es una relación que el hombre tiene con Dios. No todos tenemos la misma experiencia con Dios. O sea, cada uno ha sido llamado de manera distinta. Dios sabe cuáles son nuestros talentos y por eso nos llama, ¿no? Y está presente en el corazón de toda persona. Esta experiencia personal, íntima, directa con Dios está en nuestro corazón. Nos ha cambiado. Aquellos que hemos estado cercanos con Dios, que hemos tenido esta experiencia de Dios, ya no volvemos a ser los mismos. Somos totalmente distintos, somos seres transformados. Pero también nos habla, dice, como en la cultura de todo pueblo. Porque esta experiencia personal se enmarca en la cultura del pueblo. El hombre es un ser individual, sí, pero desarrolla esta individualidad en una sociedad. Somos seres sociales por naturaleza. Y entonces, dentro de esta experiencia, el hombre enmarca su experiencia de Dios dentro de esta experiencia comunitaria que tiene. Y entonces también hay otra dimensión, una dimensión religiosa. Es decir, cómo nosotros nos religamos, cómo nos unimos a Dios. Y entonces dentro de esta religación es una experiencia de la visión de trascendencia. O sea, la religión popular lo que hace es recoger esta visión trascendente que tiene el hombre, esta unión con Dios, este religarnos con Dios, que nos lleva a ¿qué? A hacer todo esto en manifestaciones cultuales, ¿no? O sea, es decir, nosotros en nuestra liturgia utilizamos signos que nos llevan a una realidad muy humana. Por ejemplo, podemos ver en los sacramentos el bautizo en el agua, el pan y el vino en la Eucaristía, y podemos seguir así con los demás sacramentos. Entonces, pero vamos a remitirnos, por ejemplo, ¿qué nos habla la Iglesia en sus documentos sobre la religiosidad popular? Vamos a acercarnos y vamos a hacer un recorrido por los principales documentos
No vamos a ser muy extensos, vamos a ir de Vaticano II en adelante. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Vaticano II. Directamente no aborda la realidad de la religiosidad popular porque es un tema que se va dando a lo largo del tiempo. Pero sobre todo lo hace, trata la religiosidad popular cuando comienza a tratar otros asuntos relacionados con la liturgia. Y podemos remitirnos a la encíclica Sacrosanctum Concilium, en el número 22, en el número 27, en el número 38, en el número 40, del 43 al 46, donde nos habla de estos elementos de religiosidad popular y cómo debemos respetar la cultura de cada pueblo y cómo la liturgia tiene que respetar la cultura de cada pueblo. Muy en concordancia está el decreto Adyentes, que dice, la misión de la iglesia debe respetar las culturas de cada pueblo. Es decir, la religión siempre ha entrado en relación, en consonancia con la cultura de cada pueblo. Y hay muchos elementos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Perú, que tenemos la misa andina, que toma elementos de nuestra realidad del Ande, la misa de la comunidad afrodescendiente, que también toma elementos dentro del canto, dentro de las expresiones culturales. Y si nos vamos a otros continentes, por ejemplo, la misa saireña, etcétera, etcétera. Entonces, hemos respetado, hemos inculturado el Evangelio, tomando elementos de propios de cada pueblo. Y eso es lo que hace la religiosidad popular también. Se ha ido inculturando el Evangelio y tomando matices y carismas propios de esta realidad que vivimos en cada país. En Evangelii Nuntiandi, el Papa Paulo VI dice, habla de que la religiosidad popular como vía de evangelización, ¿no? Y después también él señala, ¿no? Dice, un aspecto de la evangelización no puede dejarnos insensibles. La religiosidad popular, señala Paulo VI, hay que confesarlo, tiene ciertos límites. Es decir, a veces se han cometido ciertos excesos acerca de la religiosidad popular que hay que educar. Y son excesos que se han dado más por desconocimiento. O sea, porque se juntan mucho dentro de esto elementos mágicos que tenemos que ir desarraigando con una evangelización clara que se tiene que ir dando dentro de todo el tiempo. Ahora, entonces, pero cuando está bien orientada, habla Evangelii Nuntiandi y Pablo VI señala, ¿no? Dice de la religiosidad popular en el número 48, dirá, pero cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de la evangelización, contiene muchos valores. O sea, la religiosidad popular ha amalgamado, ha unido a la cultura, ha unido al pueblo dentro de estas manifestaciones. Muchas veces, ante la carencia de sacerdotes, la religiosidad popular ha mantenido unida y ha mantenido a nuestro pueblo de Dios unido a la iglesia. Refleja una sed de Dios, sí, indudablemente, esa sed que tiene el hombre, ¿no? Y que nos señala el Salmo, ¿no? El Salmo que dice, ahorita no recuerdo el número, pero dice, no, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de ti, y esa es la sed que tiene nuestro pueblo cuando hablamos de esta visión de la religiosidad popular, ¿no? Que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. O sea, es la sencillez de corazón, la pobreza de corazón. O sea, no solamente es la pobreza material, sino la pobreza de corazón, que nos hace entender lo que Dios quiere de nosotros. En Catequesis Tradente, por ejemplo, Juan Pablo II ha hablado mucho de lo que es el fenómeno de religiosidad popular, ¿no? Porque él, acuérdense que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ha viajado por todo el mundo, por todo y ha sido motivo de reflexión de sus
infinitos viajes que ha tenido a lo largo del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que señala en el número 54 de la exhortación Catequesis Tradente? Trata de acercar los aportes a la catequesis y no duden en incluir la religiosidad popular, dice, ¿no? Y aquí traigo un extracto del número 54. Dice, otra cuestión de método concierne a la valorización mediante la enseñanza catequética de los elementos válidos de la religiosidad popular. Es decir, hay elementos, la religiosidad popular necesita depurarse en algunas cosas, pero hay elementos válidos, hay elementos que han unido, religar a este pueblo con Dios a lo largo del tiempo. Si bien es cierto, hay todavía manifestaciones que tenemos que purificar, pero eso tenemos que hacerlo con evangelización y catequesis. Es algo que el ser humano tiene que ir logrando poco a poco. Por otro lado, ¿no? Vamos a remitirnos, por ejemplo, ahora al magisterio de la Iglesia que se ha dado en Medellín, por ejemplo, en Medellín en 1968, cercanos a Vaticano II, ¿qué es lo que dice, no? La fe y por consiguiente la Iglesia se siembran y crecen en la religiosidad culturalmente diversificada de los pueblos, ¿no? La fe y la Iglesia se siembran y crecen en la religiosidad culturalmente diversificada de los pueblos. Ojo con esto, está tomando elementos de Vaticano II. Vaticano II había terminado 3 años antes y estaba en toda la fase de implementación. Dice, corresponde precisamente a la tarea evangelizadora de la Iglesia descubrir esa religiosidad. O sea, entrar en encuentro, volver a ver esta religiosidad popular desde otra perspectiva, una perspectiva donde vaya quitando las cosas, los elementos que son ajenos a esta religiosidad. Y entonces la secreta presencia de Dios como semillas del verbo y que constituyen y pueden constituir una preparación evangélica. Es decir, es un término que Vaticano II toma, o sea, cuando hablamos de las semillas del verbo, es un término que utiliza de San Justino Mártir, ¿no? Y San Justino Mártir hablaba de que todo hombre dentro de sí tiene estas semillas del verbo. O sea, es decir, la religiosidad popular nos ayuda a entrar en una secreta presencia, encontrar la secreta presencia de Dios, esas semillas del verbo, que luego tenemos nosotros que en este proceso de evangelización depurar, acercar, hacer que haya una riqueza en el ser humano. Por otro lado, en 1979 ya Puebla, ya está San Juan Pablo II en su pontificado, señala lo siguiente cuando habla de la religiosidad popular, ¿no? Y aquí en Puebla se ofrecen dos perspectivas. La primera en la línea de Medellín, ubicar la religiosidad popular en la cultura del pueblo y como campo de evangelización. Es decir, necesitamos reevangelizar a nuestra gente, a nuestro pueblo, al pueblo de Dios, para depurar aquellas cosas que son ajenas a esta religiosidad popular y que distorsionan esta imagen, ¿no? Y entonces, y la segunda trata de una perspectiva secundaria, la cual ve a la religiosidad popular como una espiritualidad y como clamor de una verdadera liberación. Es decir, las manifestaciones culturales, las manifestaciones religiosas que se han dado en lo que es la religiosidad popular han pasado por N cantidad de elementos que expresan dentro de nuestro pueblo un clamor por crecer, por avanzar, por liberarse de las ataduras del pecado, de la muerte, y también una liberación que los lleve a acercarse más con Dios. Ya al celebrar los 500 años del encuentro de dos mundos, el descubrimiento de América, los obispos se reúnen en Santo Domingo y hablan de lo que es la religiosidad popular, ¿no? En Santo Domingo, dice, es una expresión privilegiada de la inculturación de la fe.
Ya como ven, vamos viendo que ya los obispos no hablan de liberación en sentido estricto, no hablan de que había que purificar, sino es la inculturación de la. Cada pueblo en su encuentro con Dios busca hacer suyo, ¿no?, esta presencia de Dios, y esto se manifiesta en esta inculturación. Dice, no se trata de solamente, única y exclusivamente, de expresiones religiosas, sino también de valores, ¿no? Valores, conductas, actitudes, todo lo que está detrás. O sea, es algo que nos conecta directamente, ¿no?, y que recoge los valores evangélicos, ¿no?, y también cambian la conducta y las actitudes que puede tener el hombre, ¿no?, que nacen del dogma católico, o sea, que están presentes en la doctrina de evangelización y que constituyen la sabiduría de nuestro pueblo. Es como nuestro pueblo ha ido poco a poco haciendo de que esta visión, ¿no?, este dogma lo haga suyo, ¿no?, utilizando sus palabras, utilizando sus gestos, sus signos, y los convierte y los hace parte de sí mismo, los hace parte de ellos, ¿no?, y formando una matriz cultural. ¿Cómo lo manifiesta? ¿Cómo se ha dado a lo largo de todo el tiempo? Yo en este momento recuerdo mucho, me hace recordar cuando los primeros evangelizadores vinieron a nuestras tierras en la conquista del Perú. Ellos se dieron a la dura tarea de evangelizar eh, a estos pueblos. Y entonces ellos comenzaron a ver, ¿no? Tenían el primer escollo que tenían era la barrera idiomática. Muchos no dominaban el quechua, no dominaban el aymara, no dominaban los dialectos que habían en esa época, y que hablaban los distintos pueblos. Y entonces ellos comenzaron a hacer una catequesis distinta. Por ejemplo, hay algo que nosotros siempre vamos a encontrar en nuestro país, es las famosas cruces del camino. Y las cruces del camino son una auténtica catequesis de los elementos de la pasión, ¿no?, de lo que es el trido pascual. Tenemos el gallo, tenemos los dados, tenemos las escaleras, tenemos las pinzas, tenemos el lienzo, tenemos el sudario de la Verónica, tenemos el sol, la luna, las copas de la última cena en muchos casos, ¿no?, los clavos, ¿no?, la lanza. Entonces, que son elementos que han entrado dentro de la catequesis, y que todo aquel que pudiera contemplar esa cruz del camino pudiera entender, ¿no?, estos signos del tríodo pascual. Entonces, todo lo que está ahí, ¿no?, y todo lo que a lo largo del tiempo nosotros hemos podido tener, y la riqueza que nosotros tenemos y que nos hemos ido alimentando a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, nuestra, las primeras oraciones las hemos recibido de nuestros padres, o de nuestros abuelos, que a su vez lo, los, lo recibieron de sus padres. Es una transmisión oral que se ha dado a lo largo del tiempo y que forma parte de la riqueza de esta religiosidad que se ha dado a lo largo del tiempo. Y entonces vamos a encontrarnos, el documento más reciente es el documento de Aparecida. La conferencia de Aparecida se da en el 2007 y habla, el aporte que presenta es, en primer lugar, Aparecida presenta una manera de expresar la fe que está presente en las diversas formas en todos los sectores sociales. O sea, aquí Aparecida no dice solamente en los estratos bajos, medios bajos, sino en todos los sectores sociales. O sea, la religiosidad popular está extendida en todos los niveles sociales dentro de la realidad latinoamericana. O sea, no es solamente única y exclusivamente de las clases bajas, sino todos.
todos tienen manifestaciones de fe, todos tienen elementos de religiosidad popular porque nos han sido transmitidos a nosotros a su vez, ¿no? La religión del pueblo latinoamericano es la expresión de la fe católica. O sea, nuestra expresión de fe, que muchas veces lo que nosotros manifestamos en nuestra realidad cultural ha sido parte de la expresión de nuestra fe, ¿no? En una multitud que aparece, que merece, mire, los elementos, que merece nuestro respeto y cariño, porque su piedad refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Nuevamente nos acercamos a Medellín, o sea, han seguido los mismos elementos que se han dado a lo largo del tiempo en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo. Entonces, la religiosidad popular expresa una sed de Dios, una sed de Dios, algo que el hombre quiere, anhela, desea. Entonces, ahora bien, y entonces nosotros tenemos que, ¿cuál es la manifestación de religiosidad popular que tenemos a lo largo de nuestro país? Entonces aquí nosotros podríamos hablar de la devoción a la Virgen de Chapi, en Arequipa, a la Virgen de la Puerta, en Otusco, al Señor de los Temblores en Cusco, al Señor de Luren en Ica, al Señor de Uruguay en Junín. Entonces, y podríamos hablar de manifestaciones de religiosidad popular que se dan a lo largo de nuestro país. Entonces, pero he querido tomar y me he tomado la libertad de, ya que estamos en el mes de octubre, de hablar de El Señor de los Milagros, ¿no? Y el Señor de los Milagros es una realidad que comporta al ser humano en toda su realidad, en toda su dimensión, porque nos hace sentirnos parte, ¿no? Incluso hay equipos de fútbol que cambian en este mes de octubre, el mes morado conocido, este, el color de su camiseta, o por ejemplo, que en el Perú se llame la Cuaresma peruana. ¿Por qué? Porque es en este mes donde se ha dado la mayor cantidad de conversiones, la gente va a las iglesias. Miren, es curioso que, por ejemplo, en el Perú, la Sagrada, los sacerdotes pueden celebrar de morado. Entonces, es una licencia que se ha dado porque es propio, ¿no? O sea, yo recuerdo hace mucho tiempo, hace muchos años, en mi etapa de formación, cuando escuchaba testimonios de gente que hacía este, 15, 20, 30 años, que no se acercaban a un confesionario, y que escuchando la música y los parlantes que se ponían en el monasterio de las Nazarenas, ellos se acercaban a la capilla de la reconciliación y se confesaban después de mucho tiempo y sentían mucho alivio y mucha paz y cambiaban su vida total, de manera diametral, ¿no? Y entonces, el Señor de los Milagros, ¿no? Tenemos, ¿no? Lo que nos habla el padre Juan Manuel Olmedo, que habla en su rogativa, ¿no? Del valle, o sea, antes se habla del valle de Pachacamilla, pero es el barrio de Pachacamilla. Estoy tratando de ser lo más fiel a lo que expresa el sacerdote, ¿no? Antes los barrios se llamaban valles, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el padre? ¿No? Dice, en el año 1651, en el valle llamado entonces Pachacamilla, o el barrio que nosotros conocemos como Pachacamilla, había una cofradía de negros angolas, con tabiques, o sea, estaban en un lugar, en un galpón, en un corralón, como se conocería ahora, con tabiques sin cimientos, pero, mira, sin cimientos, ¿ah? O sea, no tenían ningún tipo de refuerzo estructural, ¿no? Dice, con tabiques sin cimientos, antes sí pasaba salitre, o sea, había mucha humedad, ¿no? Porque estaba cerca una sequía, ¿no? Pasaba una sequía por ahí.
Entonces, en ese contexto, en esa realidad, uno de aquellos negros, no se sabe el nombre, no tenemos el nombre, no se ha registrado el nombre de la persona, ¿no? Dice, de cuyo nombre no consta, sin saber pintar, pintó las imágenes del Señor Jesucristo crucificado, de la Santísima Virgen y de María Magdalena, ¿no? Lo que nosotros vemos en la pared del monasterio de las Nazarenas, la iglesia de las Nazarenas. Y entonces, lo que refiere el padre, dice, la de nuestro Señor salió tan perfecta como la que hoy se mira, ha tenido ligeros retoques, pero no han sido muy grandes. Las otras dos, no, o sea, la de la Virgen María y de María Magdalena tampoco salieron bien, entonces han tenido que retocarse, ¿no? Esto lo dice el padre Olmedo en 1849. Entonces, fíjense cómo se va dando, ¿no? Es una cofradía de negros, se reunían ahí, bailaban, tenía, adoraban, hacían sus bailes, recordando su- sus realidades tribales propias de África. Entonces, pero alguno dentro de esta evangelidad, dentro de esta realidad, se dio cuenta que faltaba algo, ¿no? Necesitaban algo. Y entonces, dentro de esta necesidad, había que mostrar al Señor de los Milagros, ¿no? A este Señor crucificado. Y entonces, ocurre un hecho anecdótico. Después de un tiempo, este lugar fue abandonado, ¿no? Estaba la imagen del Señor a la intemperie, ¿no? Tenía un techito, pero estaba a la intemperie, y dice, hasta 1655, cuando un terremoto provocó la caída de las iglesias y casas y se extiende el pánico en Lima, ¿no? Lima es una realidad donde siempre hay temblores, ¿no? Estamos en el cinturón del Pacífico, la placa continental y la placa de Nazca se liberan energía cada cierto tiempo y entonces nosotros tenemos temblores, tenemos terremotos, ¿no? En la ermita del Cristo Moreno, el techo se desplomó y solo quedó intacta la pared con la imagen. Es curioso, ¿eh? ¿Por qué? Porque acuérdense, remitiéndonos a la diapositiva anterior, es curioso porque no tenía cimientos, no tenía estructura. Por lo tanto, frente a un terremoto, lo más seguro era que se desplome. Aquí lo único que quedó intacto fue la pared y el techo se cayó, ¿no? ¿No? Ahora, aquí hablamos de lo que dice, recojo lo que dice María Rostorowski, ¿no? Y ella transcribe una anécdota, dice, 5 años después de este milagro, o sea, de que la pared quedara intacta, ¿no? Un vecino, Antonio León, es el primero que descubre esto, se encomienda la imagen, que debe ser una persona que vive en el barrio, este, empieza a venerar la imagen del Señor y comienza a arreglar la ermita. Entonces, no es como se dice, ¿no? Como a veces en la historia se habla de Sebastián de Antuñano, que vendrá después y es el primero que desarrolla el recorrido procesional del Señor de los Milagros, el que compra el solar donde está ubicada la iglesia de las Nazarenas posteriormente, pero es Antonio León. Y él se encomienda al Señor, dice, ¿qué es lo que ¿por qué? ¿No? Porque Antonio León dice que sufría de un tumor maligno, imposible de curar, ¿no? Y él se encomienda al Señor de los Milagros y allí se produce el milagro, es decir, se fue reduciendo hasta desaparecer. Entonces, el, el tumor debe haber sido notorio porque para que las personas puedan ver el milagro en Antonio León, y ¿no? La noticia vaya corriendo como pólvora, ¿no? Funciona lo que modernamente nosotros llamamos
Radio Bemba, la noticia de boca en boca, y se dice, ¿no? Que al encomendarse a esta milagrosa imagen pintada en esta pared, que había sobrevivido al terremoto, este, este vecino, Antonio León, se había curado del mal que tenía y que era evidente para todos. Y entonces se iniciaron reuniones todos los viernes, o sea, todos los viernes por la noche, se hacía una especie de romería, oración, ¿no? Pero dice, no, con arpa y con cajón para celebrar el milagro. O sea, celebraban la vida. Fíjense, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Cómo va calando poco a poco esta visión popular que nosotros hemos descubierto en los documentos de la iglesia que hemos visto anteriormente, que se va dando, ¿no? Hay este elemento, ¿no? Se celebra la vida y la celebración de la vida, como la entiende el pueblo sencillo, es celebrar, ¿no? A través de arpa y cajón, ¿no? Con bailes. Entonces, aquí ¿no? Donde se produce, ¿no? Ya en 1670, ¿no? El culto al Cristo de Pachacamilla, empieza a ser público, ¿no? Entonces aquí la corona española, sobre todo los virreyes y autoridades de Lima, ¿no? Comienzan a tener miedo, ¿no? ¿No? Comienzan a tener miedo y es lo que se refiere el milagro, ¿no? Se dice que querían borrar la imagen y entonces a los pintores ocurren algunos hechos, ¿no? Por ejemplo, que se le paraliza la mano a uno, que comienza a llover torrencialmente, como nunca antes ah, podía haber sido en Lima en ese momento, que el cielo estaba despejado y que empieza una lluvia torrencial y que impide que borrar la imagen una vez que se van aquellos que están encomendados por las autoridades para borrar la imagen, el cielo se despeja nuevamente y sale un sol esplendoroso. Entonces, son cosas que se refieren y que refieren los testigos de la época y que luego van a dar como resultado que este culto se desarrolle, ¿no? A fines de aquel siglo, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, perdón, la popularidad del Cristo de Pachacamilla es notablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque comienzan las beatas nazarenas, comienzan a vivir por el lugar, ¿no? Y miren los elementos curiosos que se van dando, ¿no? Sus atuendos son morados, con sogas y una cruz al hombro, ropajes que tenían gran reconocimiento público, como lo que es en la actualidad. O sea, en la actualidad, si nosotros vemos, ¿no? A las penitentes de, seguidora del Señor de los Milagros es morado, que es propio de la época y que significa la penitencia, que es parte del recorrido del Señor de los Milagros, el color distintivo en nuestra liturgia morado como en el sentido de penitencia, como el sentido de preparación. Entonces, se van dando en estas épocas, estas beatas luego van a dar como resultado la formación de el convento de las Carmelitas, de las Nazarenas, como las conocemos actualmente, y aquí figura, entra a tallar la figura de un vecino notable que es Sebastián de Antuñano, que es el primero que comienza a hacer que esta imagen sea más popular, ¿no? Entonces, aquí como ven la imagen, así era el recorrido procesional en el comienzo del siglo XX, fines del siglo XIX, siglo XX, así se sacaba, no como el anda que nosotros tenemos, ya esta se reforma muy entrado el siglo XX. Y entonces sale la primera salida del Señor de los Milagros por esta época, ¿no? Fines del siglo XVII, ¿no? En las calles, ¿no? ¿Por qué? Porque se remite, ¿no? Que hay un terremoto de mayor intensidad y se da el 23 de octubre de 1687. Entonces,
y la pared sigue sin caerse. Entonces, los vecinos, ¿no?, dicen, hay que sacar esta imagen en procesión, y comienza, ¿no? Y aquí viene la figura de Sebastián Anduñano, ¿no? Como cuenta María Rostorowski, ¿no?, hace reproducir una copia del Cristo y la Pasión en procesión, las inmediaciones de la ermita, ¿no? O sea, es decir, alrededor de las calles, ¿no? ¿Cómo puede constar en la actualidad, este, como ha ocurrido, por ejemplo, cuando sale el primer recorrido procesional, el primer sábado de octubre, que hace un recorrido alrededor de la manzana, y también cuando se guarda? Es posible que así haya sido el recorrido procesional en aquella época, ¿no? Las calles alrededor de la ermita. Por último, este culto, ¿no?, también no estuvo solamente asociado a embates telúricos, sino también a partir de esto, en 1715 se le declara patrón de la ciudad, ¿no? Y a los problemas, eh, dice, y se le pide la protección para los problemas de enfermedad y muerte que prosiguieron aquel terremoto, ¿no? O sea, es algo que se dio en aquella época, ¿no? Hay una visión de muerte, de enfermedad, y que hay que solucionar. Aparte que también las autoridades políticas utilizan en aquella época la imagen del Señor de los Milagros para aglutinar, para tratar de evitar lo que son los desmanes de la época. Y entonces aquí vamos a ver que el detonante para que entre en toda porque antes solamente la sociedad limeña no entraba con el Señor de los Milagros, o sea, no tenía mucha devoción cultural al Señor de los Milagros, sino era las clases bajas, y sobre todo los negros. Pero el detonante es el terremoto de 1746, que recordamos que es el más destructivo de Lima, casi 8.9, lo que refiere a las crónicas de la época, y que dice, destruye casi el 70% de Lima. Muy pocas casas quedan en pie, y uno de estos lugares que queda en pie es justamente la iglesia y el muro donde se pintó el Señor de los Milagros, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, se extendió el Cristo en las Maravillas, o sea, no solamente el nombre que tenía era el Señor de los Milagros, como lo conocemos ahora, sino el Cristo de las Maravillas, por las maravillas que oraba en el corazón de las personas y los milagros que hacía. Dio lugar al cambio de fecha, ¿no?, o sea, de su culto, del 14 de septiembre, o sea, antes se celebra el Señor de los Milagros, el 14 de septiembre. Si nosotros, ¿qué fecha la iglesia celebra el 14 de septiembre? La adoración a la Santa Cruz. Y entonces, se cambia, ¿no?, por el 28 de octubre, ¿no? ¿Por qué? Porque se asocia a lo que es el terremoto del 28 de octubre de 1746, ¿no? Y entonces, ¿por qué ahora nos vamos a dar cuenta de algunas cosas, ¿no? ¿Y cuándo empieza la novena? El 18, ¿no? El 18 de octubre se empieza la novena, que va a terminar en la gran fiesta, en la gran solemnidad y en el culto al Señor de los Milagros. Ahora, si nosotros comenzamos a escudriñar un poco más, vamos a darnos cuenta que dentro de esta realidad, el Señor de los Milagros, el 18 tenemos el 18 empiezan los tres grandes recorridos procesionales del Señor de los Milagros que se dan en esta época, en la actualidad. Entonces, aquí tenemos que ver, ¿no?, las manifestaciones relacionadas con el Señor de los Milagros, ¿no? Se llama mes morado, ¿no? Entonces, es morado todo este mes de manera especial, y hemos dicho que, por ejemplo, hay una licencia en la liturgia para celebrar de morado. ¿Por qué? Porque se le conoce el mes de octubre
como la Cuaresma peruana, ¿no? De manera especial. Entonces, hay diversos recorridos por las calles de Lima que paso a detallar, ¿no? Dice, el Señor de los Milagros tiene 5 recorridos procesionales, ¿no? El primer sábado de octubre sale el Monasterio de las Nazarenas, después de la misa, ¿no? Queda alrededor de la cuadra, recibe el homenaje de la Hermandad del Señor de los Milagros, porque es el local de la Hermandad del Señor de los Milagros, que hay en Girón Chancay, muy cerquita, ahí a media cuadra de la iglesia de las Nazarenas, y entonces vuelve a descansar en la iglesia de las Nazarenas, donde recibe el culto diario de todos los fieles. Y luego otro recorrido también corto, que es este recorrido que se da el 1 de noviembre, donde se guarda la imagen hasta el siguiente año. ¿No? Son recorridos cortos alrededor de la manzana, ¿no? Atraen gran cantidad de gente, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos es los 3 recorridos más grandes, que son el día 18, que sale el monasterio, recorre el cercado de Lima, recibe el homenaje en Palacio de Gobierno, en la Municipalidad de Lima, en la Catedral, se dirige hacia Barrios Altos por Girón Junín, llega al Congreso, recibe el homenaje al Congreso y de allí se va dirigiendo a Barrios Altos, donde recibe el homenaje en el convento de las Carmelitas y pernocta en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, en la Victoria. Entonces, aquí, al día siguiente, el día 19, se celebra la misa, el día 19 dentro de la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, y sale en recorrido procesional a partir de la avenida 28 de Julio, sale directo, ¿no? Hasta lo que es la avenida Brasil, el Hospital del Niño, donde recibe el homenaje, de ahí sube hasta lo que es el Ministerio de Aeronáutica y regresa, ¿no? Regresa lo que ahora, el cuartel de Aeronáutica, lo que ahora es el Comando General de la Fuerza Aérea, y pernocta en la iglesia de las Nazarenas, ¿no? Que esos son los grandes recorridos procesionales que se dan durante este tiempo. Y hay diversas manifestaciones que se dan en esta época, ¿no? Por otro lado, ¿no? Tenemos quiénes son los penitentes, ¿no? Los penitentes, en su mayoría mujeres, visten de hábito morado y algunas siguen la procesión descalzas o de rodillas, que nosotros hemos visto dentro de por las promesas o los milagros que se ha hecho. Incluso hay un dulce muy tradicional en el mes de octubre, que es el turrón de Doña Pepa, que se le atribuye a una esclava negra que estaba muy enferma y que le pide al Señor que la pueda curar cuando pase el recorrido procesional por su casa, que la pueda curar, que ella va, en agradecimiento, va a crear un turrón, un dulce en su honor. Y entonces nace el turrón de Misia Peta, ¿no? O conocida como Misia Pepa, o conocido como el turrón de Doña Pepa. Y entonces, muchas de ellas, ¿no? Muchas personas, y nosotros lo vemos por la calle, ¿no? Lucen el hábito del Señor de los Milagros durante esta época, todo el mes, ¿no? Y se convierten en signo de la fe de Cristo, al Cristo Moreno, y allí se encuentran en sus hogares, centros laborales, por la calle, incluso mucha gente después del trabajo va al convento de las Nazarenas a hacer oración, a acompañar en los recorridos procesionales, y entonces hay mucha devoción, mucha religiosidad popular en esta manifestación de fe, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos que ver, ¿no? Los devotos son el grupo más grande de la procesión, o sea, aquellos que acompañan la procesión,
Y para ellos se trata de todo, sobre todo de una oportunidad para encontrarse con Cristo. Y volvemos a lo que hemos visto en los documentos de la iglesia, ¿no? Es, la gente busca encontrarse con Cristo, una ocasión de plegaria. El pueblo de Dios, todos aquellos que van a la procesión del Señor de los Milagros, tienen sed de Dios y buscan encontrarse con Dios y buscan este, pedirle al Señor la ayuda necesaria para crecer eh, en su fe, ¿no? Y sobre todo pedirle al Señor algo. Aquí también algo que debemos resaltar, ¿no? Es lo que acompaña. Se debe prestar especial atención al comercio que acompaña la procesión, o sea, siempre vamos a encontrar gente que acompaña la procesión, que vende estampitas, exvotos, milagros, medallas, ¿no? Detentes, hábitos, hay gente que vende comida, turrones, es parte del comercio y que es parte de esta visión que se ha dado, ¿no? El movimiento comercial que se ha dado a lo largo de la procesión del Señor de los Milagros y que se ha instituido alrededor de ella, ¿no? Pero hay que recordar que esto lo que podemos ver, esta parte comercial que se da, es aquello que nosotros tenemos que, como dicen los documentos, catequesis tradente, evangelii nunciandi, y recalcan mucho es que hay que quitar esta visión hay que depurar la religiosidad popular de estas manifestaciones externas que no nos conducen al verdadero sentido de la religiosidad popular, que es el sentido de religarnos, unirnos a Dios, a tener un encuentro personal con Él, a hacer nuestra manifestación y sobre todo hacer crecer nuestra fe. Muchísimas gracias, estimados compañeros, amigos, y es grato haber compartido con ustedes estos momentos. Muchas gracias, hasta la siguiente oportunidad.